El Circuit 5K Chardí del Túria ya es una realidad desde hace semanas que disfrutan miles de corredores. Este trazado específico para la práctica del running fue presentado en sociedad con la presencia de la Comunidad Runner de Valencia en uno de los dos extremos de su trazado de 5.731 metros. Una infraestructura deportiva para la ciudad del Túria y que también contó en la presentación con su alcalde Joan Ribó y otros representantes institucionales. Una construcción e iniciativa pionera en nuestro país y que se ha realizado en el mayor jardín urbano de España para ordenar sus usos y ofrecer al corredor un espacio único. Impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, su presidente Juan Roig celebra que los corredores encuentren ya en el Circuit 5K su carril para entrenar o disfrutar del running. Es muy gratificante este deporte, en el cual nunca existen las recomendaciones y siempre tienes que hacer por ti mismo todo el esfuerzo. Nadie te puede ayudar, tiene que ser de ti mismo lo que salga, y eso a mí me encanta de modelo de vida y de lo que nosotros queremos transmitir de la cultura del esfuerzo. Y todo esto unido a la fiebre del running que hoy existe en todo el mundo, conseguiremos que Valencia, que la Comunidad Valenciana y Valencia como CAP y Casal se convierta en la capital del running mundial. La comunidad runner ha recibido con satisfacción este espacio único para corredores, con ventajas en su distancia homologada, un trazado especial para amortiguar los impactos, que ha sido avalado por el Instituto de Biomecánica de Valencia, o una superficie drenante que además cuenta con señalización y balizado luminoso. Una serie de ventajas bien recibidas por los corredores. No hay riesgo porque no tienes ningún agujero, así como hay tramos por el río antes que sí que había algún socavón, por la lluvia o por el viento. Ahí no tienes nada y yo voy completamente segura, igual que el resto de corredores. Y bueno, en definitiva, muchas gracias por esto que nos hacía falta en la ciudad. Los diferentes equipos de running de Valencia escenificaron sobre el propio circuit el uso ya diario y constante que se le está dando a esta nueva vía para corredores, separando así su presencia de las bicis, personas que pasean o simplemente van con sus mascotas. La verdad es que el perfil, lo más bonito es que el contorno del carril, porque correr por el río es espectacular y bueno, lo más importante es que la gente lo respete. Hay veces que tenemos problemas porque nos cruzábamos o con bicis o gente que entra a pasear con las mascotas y demás, pues así tenemos vía libre para apretar, para darle caña a las piernas y disfrutar y que cada uno tenga su espacio. El impacto, sobre todo el impacto, porque cuando vas corriendo notas un impacto muy agradable, muy suave y la verdad es que para el cuerpo es espectacular. La verdad es que en cuanto lo he visto sabía que lo inauguraban hoy, pero bueno, ya anteriormente cuando he venido las últimas veces a Valencia había podido correr en algún tramo y la verdad que ya tengo ganas de poder dar una vuelta entera y ver y probar pues justo lo que ha dicho Luis, que es lo que me ha comentado todo el mundo, que el piso es muy bueno, absorbe muy bien el impacto y eso pues para los corredores es una suerte. Aparte del tema que cuando me he enterado hoy también, que cuando llueve por lo visto pues no almacena nada de agua. Un circuito que además yo creo que es una distancia perfecta, ¿no? Los 5.700 de una ida y otros de vuelta. En líneas generales yo creo que son todo alabanzas a este circuito, que bueno, ha tenido que venir de la mano de la Trinidad Alfonso para poder hacerse realidad. En la presentación, el arquitecto del proyecto, Carlos Campos, explicó también los detalles de las numerosas ventajas de este Circuit 5K que ya disfrutan y comparten miles de corredores en Valencia, la ciudad del running.